En la escuela bíblica me enseñaron que si oramos a Dios, Él nos responde. Y yo dije, Dios, entonces te pido por favor que sanes a mi abuelo. Si tú tienes el poder, pues me han dicho que tú tienes el poder, entonces hazlo. Y pues te llevas con la noticia de que pues cada vez más empeorando al punto de que él fallece. Llega un punto donde te llegas a cuestionar, pues qué, o sea, Dios se equivocó, yo me emocioné de más, ¿qué pasó? Y ya cuando veí mi realidad tan lejos de lo que imaginé y soñé, fue cuando empezó la frustración, la queja, pues el sentirte que se te estaba yendo la vida en nada. O sea, tú como que pensabas que no, ser cristiano no te puede llevar a Exacto, una ansiedad. y yo juzgaba eso, o sea, yo juzgaba, es que cómo te va a dar ansiedad, o por ejemplo, no, leías noticias de pastores que se suicidaban por depresión. Es que cómo un pastor se va a suicidar por depresión. Ni siquiera tenía expectativas de que decir, quiero hacerme viral con un corrido, o sea, no, como que dije, a ver qué pasa. Y lo subí a TikTok y en la primera semana 11,000 seguidores. Wow. Mi gente, bienvenidos una vez más de las sombras a la luz. Aquí estamos, mi gente, donde tú escuchas palabra de fe, testimonio, donde escuchas a personas darte una palabra que puede ser de mucha bendición para ti y los tuyos. Padrino, ¿cómo estamos? Sí, muy bien, muy bien. Claro que sí necesitamos mucho palabra de los invitados que tenemos. Y ahorita tenemos un invitado muy, muy especial que creo que nos va a bendecir mucho. Claro que sí, claro que sí. Tenemos el honor de tener a un escritor. Acaba de escribir un libro. No sé cuánto tiempo tiene porque no lo voy a decir yo, lo va a decir él. Con nosotros está Gabriel. Gabo, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí. Ya desde que me plantearon la idea, la verdad, son de esas cosas que sientes en el corazón de inmediato que no necesitas ni orar para decir como que creo que es de Dios estar aquí con ustedes y la verdad me siento honrado por la invitación. Gracias por recibirnos. Gabo, nosotros empezamos con una pregunta inicial que da apertura a todo y es, ¿quién es Gabriel? Bueno, primero, padre de familia, felizmente casado con mi esposa Jessica, le mando un saludo, chiquita, ya que me lo llevo por allá. Ok. Papá de Gio y Louis, Gio tiene 1 año, Louis tiene 6. Soy hijo de pastores también. Mis papás, bueno, recibieron el llamado de Dios ya, digamos, no quiero decir de manera tardía, en el tiempo perfecto de Dios, pero tienen recién 15 años, o sea, cuando yo cumplí 18, 19 años, ellos empezaron a pastorear. Entonces, soy hijo de pastores. Y pues es alguien que, alcanzado por gracia, transformado por la gracia de Dios, con muchas luchas y testimonios, pero finalmente, con la ayuda de Dios, he podido seguir de pie. Y Gabriel es alguien que está viviendo ahorita sus 41 años, la mejor temporada de su vida. A pesar de tantas fallas, a pesar de tantos luchas y pruebas, siento que este es el tiempo de Dios, el tiempo perfecto, porque Él no llega ni tarde ni antes. No se atrasa nunca, la verdad, siempre llega a tiempo. Y pues aquí estamos, la verdad, luchando también un poquito con el tema de eso de salir de frente de cámaras, porque ya platicaremos un poquito acerca del contentamiento. Uno cuando llega al punto de decir, es que Jesús es lo único que necesito, o Dios es lo único que necesito en mi vida, no quiero otra cosa. Renuncias a deseos y mucho tiempo era el figurar para mí, el ser famoso, el ser reconocido, ser el predicador ungido. Y te das cuenta que cuando Dios es lo único, pues nada de eso importa ya. Entonces, cuando termino de escribir el libro, que en la editorial me decían, oye, ahora tienes que hacer labor de venta y que contenido. Todo el show. Fue la verdad un choque para mí porque yo decía, es que ya no quería nada de eso, o sea, pero pues te das cuenta que pues también necesitas hacerlo pues para que la gente conozca el mensaje y lo que Dios te ha dado y pues ni modo, aquí estamos. Excelente. Oye, ¿cómo creciste? ¿Cómo ha sido ese crecimiento en ti? ¿Desde la infancia, vámonos o qué? Vámonos para la infancia. Pues sí. Bueno, vamos a tratar de irnos rápido. Bueno, como bien comenté, nací en un hogar cristiano. La educación que tuve en casa
pues siempre fue cristocéntrica, fue enfocada en Dios. Mis papás en ese tiempo todavía no eran pastores, como mencioné, pero ellos fueron siempre activos en la iglesia y jalábamos literalmente a todos lados con ellos. A todo dar con ellos. Entonces fue crecer en la iglesia, creciendo con una fe que ves en ellos de alguna manera congruente, ¿no? Yo no, o sea, obviamente teníamos luchas y supongo que también tenían ellos sus discusiones y sus, como pareja normal. Claro. Pero nunca vi algo que como decir, en la iglesia mi papá era de una manera y en mi casa otra. O sea, no, mi papá tenía siempre, de hecho, es algo que tengo muy grabado de él, pero siempre me decía, Gabriel, tienes que ser de una sola pieza. O sea, como se hace en la casa, tienes que ser en el trabajo, como el trabajo en la iglesia. Y yo crecí con ese ejemplo y obviamente, pues yo ya crezco con eso en mi cabeza y pues también ejerció como una presión de decir, pues tengo que comportarme, estar a la altura y pues muchas veces darte cuenta que no, ¿verdad? Claro. Que estabas muy lejos de ser como, en este caso, el ejemplo de mi papá. Pero crecí de esa manera, no teníamos como que todo en la economía, no era como que tener abundantemente, pues finalmente mis papás, pero nunca nos faltó nada. Siempre mi papá fue profesor en el TEC de Monterrey, ahí en el campus en Laguna, por 30 años. Okay. Entonces, digamos que tenía su trabajo bien y tuvimos justo lo necesario pues, para vivir una infancia feliz, una infancia llena de muchos recuerdos bonitos y pues yo el recuerdo que tengo de niño es estar en la iglesia, literal. O sea, ¿y cómo es esa experiencia? Porque normalmente los niños quieren hacer cosas que, como niños, o sea, ¿cómo es esa experiencia de vivir en una familia cristiana que te tiene que llevar a todos los cultos, que tiene que ir a campañas, que para allá, para acá? Pues lamentablemente a mí me tocó ser parte de esa generación de padres que literalmente pues, alma, sudor, sangre, lágrimas en la iglesia. Difiere un poquito a lo mejor ahorita con mi pensamiento tal vez, pero porque pues sí causa un poquito de a veces, no traumas, pero como que llegas a decir es que me hubiera gustado que hubieras ido a mi partido de fútbol o me hubiera gustado pero no era la iglesia. Entonces crecer obviamente, le digo, fue una infancia digamos espectacular, pero mis recuerdos son en la iglesia, de que tienes que ir el martes de oración, el miércoles de adoración, el jueves de otra reunión que ellos tenían, y luego eran líderes de jóvenes, el sábado reunión de jóvenes, claro. Y luego eran diáconos de la iglesia. Yo crecí en una iglesia bautista, entonces era mucha actividad, entonces literalmente era ir a la escuela, comer, y sí practicábamos un deporte, pero vámonos a la iglesia. Entonces, eso era tu diario. Pues. Yo recuerdo pues crecer ahí jugando. Obviamente, como niño, la verdad no te llama la atención tanto en la iglesia. Tú nada más vas a jugar, a ver a tus amigos y pues también hasta eso te la pasas bien, ¿no? Pero eso fue con lo que crecí. Oye, Gabo, ¿cómo influenciaron tus padres en tu formación, en tu vida? Pues la influencia de mis papás está total. O sea, tal grado que yo, por ejemplo, mi papá al ser maestro, yo ahorita como que también digo, me gustaría en algún punto dar clases también, como que traigo también ya lo traes en la sangre, ¿no? Exacto. Eso. Y pues ver el ejemplo de ellos, el liderazgo de ellos en la iglesia, eso también es algo que ha influenciado mucho a mi corazón y como y les decía, siempre mi oración ha sido, Señor, déjame ser aunque sea el 30% de lo que han sido mis padres. Sí, entonces, obviamente es un reto enorme. Gracias a Dios siguen activos, siguen fuertes en el Señor y pues la influencia de ellos fue literal, o sea, tienes que servir al Señor, como te decía, tienes que ser una sola pieza, tienes que ser una persona íntegra. El Señor, pues todo lo que hagas, ponlo en manos del Señor. Siempre con la Biblia, o sea, y pues con eso es lo que creces. Eso es lo que realmente te inculcaron tus padres y esa fue la influencia de ellos. Así es. Fíjate que estaba viendo también estaba leyendo parte de tu libro y mucha parte de tu libro y veo la manera como trazas la palabra de Dios estás editando algo de tu vida, de tu cosecha, por así decirlo.
y la palabra, o sea, como base de lo que está, del argumento que estás editando, o sea, que es muy importante, como que ya tienes algo de maestro en ti, o sea, ya hay algo de lo que tú estabas hablando ahorita al principio. Ahorita que lo menciona, de hecho eso es parte también de la influencia de ellos. Al crecer en la iglesia bautista, tiene pues como todos sus pros y sus contras en cuanto a doctrina, pero yo en cuanto a lo que agradezco, es que son bien apegados a la palabra. Desde niños te la meten por todos lados, en la escuela dominical, en culto infantil, pues respiras, llevas cursos, sígueme 1, sígueme 2, discipulado 1, 2, mi crecimiento en Cristo, mi experiencia con Dios 1 y 2, y creces con eso. Y algo que también me decían mis papás siempre es, o sea, lo que guíe tus decisiones tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, lo reflejo mucho en la forma en que escribo, porque finalmente, si no está en la Biblia, pues sí, claro, puede ser una interpretación y eso es peligroso a veces, ¿no? Sí, es correcto. Gabo, a los 12 años experimentaste uno de los episodios más difíciles de tu vida. Háblanos un poquito de eso. ¿Qué causó en ti? ¿A qué te llevó? Muy bien, voy a tomar agua porque adelante. Al crecer en la iglesia, tú creces también con la enseñanza de que Dios contesta tus oraciones y que Dios está ahí contigo en todo momento, y obviamente eso es cierto. Pero algo que no logras entender muchas veces porque eres niño es que también Dios te prueba en el corazón, te prueba situaciones, y hay cosas que tienen que pasar en la vida del ser humano pues para que también no son a lo mejor tan gratificantes o no son tan bonitas, pero tienen que suceder para que crezca tu carácter y tu fe como cristiano, como hijo de Dios. Pero obviamente como niño no comprendes tantas cosas, y lo que me pasó a esa edad, que lo que marcó mi vida, y yo creo que fue algo que no he tenido ni oportunidad de hablar con nadie nunca, porque... ¿Esta es la primera vez que...? Pues sí, o sea, yo creo, no sé si alguna vez se lo llegué a mencionar a mis papás, o no sé si se los mencioné y nunca fue enfático en qué tanto repercusión tuvo en mí. Claro. Pero nunca tuve como que ni ir a terapia, ni hablado así como de eso, como tú lo mencionas, algo que fue un parteaguas en mi vida, ¿me explico? Yo creo que es la primera vez que lo voy a decir. O sea, nosotros somos primicia de esto que vas a contar. Así es. Entonces le digo, te creces con esa doctrina de que Dios sana, Dios restaura, Dios hace todo para que estés bien, y mi abuelo, el papá de mi papá, era una persona que yo admiraba bastante, porque era una persona que tú lo veías y era un hombre fuerte, era un hombre que era bueno en todos los deportes. Hizo, bueno, es la leyenda urbana ahí en la ciudad de Tampico, donde él radicaba, que jugaba boliche y hizo un juego perfecto de boliche. Que era pitcher de softball y hizo un juego perfecto. Y que era muy bueno en lo que hacía. En muchas disciplinas era muy bueno. Entrabas a su casa, estaba llena de trofeos, y yo siempre decía, mi abuelo, o sea, era alguien que todavía... O sea, tenía muchas habilidades. Exacto, todavía en su edad, cuando yo estaba niño, él, no sé, no recuerdo cuántos años tuviera, 60, 65, todavía jugaba fútbol y corría conmigo. O sea, era una figura muy representativa para ti. Exacto, y yo nada más lo veía en vacaciones, y era como que esperar siempre las vacaciones para ir a ver a mi abuelo. Entonces... Pero una persona tan llena de vida, tan fuerte físicamente, literalmente era alguien que llegó a visitarnos en Torreón, y en 4 días que iba se hizo una mesa, unas sillas, que porque faltaban ahí, y él solito compró la madera, la cortó. Muy activo. Entonces, todo eso, la verdad, fue una influencia que al día de hoy yo digo, es que yo necesito aprender varias cosas, quiero aprender varias disciplinas, porque me enamora ese hecho de que un hombre pues tiene que resolver, ¿no? Como ahorita está de moda. Sí, sí. Entonces le haces un poquito a la plomería, un poquito a lo eléctrico y al carro, y le has aprendido porque pues es algo como que decía, ay, quiero ser como mi abuelo. Claro. Entonces al ver a una persona llena de vida, y de pronto él tuvo una embolia, se le paralizó uno de los lados de su cuerpo, y literalmente al punto de ya no poder
valerse por sí mismo, no poder caminar, no poder hablar. Y para el niño de 12 años ver ese choque, pues fue un impacto en mi corazón que me marcó. Pero yo decía, pero en la escuela bíblica me enseñaron que Dios sana. En la escuela bíblica me enseñaron que si oramos a Dios, Él nos responde. Y yo dije, Dios, entonces te pido por favor que sanes a mi abuelo. Si tú tienes el poder, pues me han dicho que tú tienes el poder, entonces hazlo. Y pues te llevas con la noticia de que pues cada vez más empeorando al punto de que él fallece. Y ese para mí fue el inicio de decir, ¿sabes qué? Entonces Dios, si como tú no me respondiste, entonces tú no realmente no sanas, tú no curas, tú no haces milagros, tú no sirves. O sea, literalmente le llegué a decir, tú no me sirves. O sea, entraste en ese proceso de rebeldía. ¿Por qué sentiste a un Dios alejado o algo así? Sí, que no me respondió y ni porque no hablábamos de un capricho, no hablábamos de que, quiero el iPhone 17, señor. O sea, no, Sí, estábamos hablando de una situación que cualquier persona dice, pues Dios, no te estoy pidiendo nada que primero no puedes hacer, pero pues tú lo puedes, o sea, pero pues como niño no lo entiendes en su momento. Total. Y pues eso para mí fue el inicio de una etapa de rebeldía, como tú lo mencionas. Tenía muy pequeña edad. Tenía 12 cuando... O sea, 12 años. 12 años. Y de decir, ¿sabes qué? Yo en ese momento decido ya dejar de creer en ti. Decido yo ya no vivir mi vida. Pero es bien chistoso y hasta bien menso, le decimos, ¿no? Porque me la pasaba peleando con Dios. Literalmente era todo el día estar renegando de Dios, insultándolo, diciéndole lo mismo, es que tú... Entonces como que yo oraba, pero a lo inverso, ¿no? No estaba como pidiéndole, no, yo estaba todo el día dándole sí, como maldiciones. Sí, pues estabas en esa renuencia, tú sabías que ahí estaba Dios. Exacto, o sea, como que yo decía, no, ya voy a ser ateo, ya no voy a creer en ti. Pero yo estaba consciente de que ahí seguía viéndome, así como que yo creo con los brazos cruzados, así como que a ver a qué horas. Y así fue, de los 12, 13 años, 14 años, fue 15 años, 16 años pelear con Dios. Te apartaste. Me aparté, o sea, no podía apartarme del todo, porque al tener unos papás tan estrictos con la iglesia, pues me obligaban. Pero ya mi corazón, mi mente no estaba en la iglesia. Claro. O sea, bueno, la verdad me aburrían en las reuniones, ya era como que no cantas, o sea, apático totalmente. Yo nada más lo único que recuerdo muy claramente es que cuando predicaban las personas o los hermanos que predicaban, ahí disculpen hermanos, predicaban bien aburrido. Un saludo a los hermanos que predican aburrido. Predicaban así muy aburrido y yo lo que hacía en la banca me sentaba y agarraba la Biblia y la leía. Pero no la estabas leyendo, era como que... sí le ponía atención, sí. O sea, sí era como que decía, pero pues nomás para pasar el rato, pero era como de alguna manera lo sobrellevaba. Pero mi corazón no estaba ahí y sí hubo aspectos en eso que me causaron conflictos en casa. Pero por gracia de Dios nunca perdí tampoco el rumbo como para caer en vicios, porque pues también en ese tiempo lo único que yo me acuerdo que yo siempre digo, que yo fui el primer emo de la historia, porque era pasármela en mi cuarto, literalmente con sábanas en las ventanas, sí. A oscuras, escuchando música y así se me iba. Y en ese tiempo estaba de moda ya el internet, como el chat, y estaba hablando así con personas que ni conocía. Y así se me fue la vida, o sea, si me hablan de ¿qué te acuerdas de tu adolescencia? Me acuerdo de eso, estar peleándome con Dios, estar insultándolo. O sea, sí te produjo un gran trauma ese, o sea, sí, no, me pudo completamente. Se te dolió mucho, o sea. Al punto tal de decir, ¿sabes qué, Dios? Si esto es lo que me va a preparar, si esto es lo que tú tienes para ti, nomás estar peleando, entonces ya no quiero vivir. O sea, ¿llegaste a pensar en algún momento en desvivirte? Ahí fueron ya los primeros pensamientos de suicidio que tuve. Y llegó un punto total, donde traté de hacerlo. Y eso, bueno, es una historia también así muy chistosa. Bueno, no chistosa, porque obviamente no se suiciden. Pero poderosa, que ahí me di cuenta realmente de que Dios estaba al pendiente de mí. Porque yo me acuerdo que, según yo, mi gran idea era cortarme las venas con un cuchillo. Y fui a la cocina y literalmente es que le decía, ya no quiero vivir, es que ya no me tengas así, o sea, ¿por qué me tienes así, si nada más es estar peleándome contigo y yéndome todo mal y no quiero estar aquí ya?
Entonces dije, si tú no me vas a ayudar, le dije, yo lo voy a hacer. Y entonces agarré un cuchillo y estando en la cocina, cuando literalmente lo iba, no lo pude ni acercar a la muñeca, sentí como que me dieron un manotazo, literal. O sea, sentí así que me dieron un manotazo y se me cayó el cuchillo. Y yo estaba yo solo. Y mi pensamiento inmediato fue, ya sé que fuiste tú, pero es que tú no sirves. O sea, en vez de como que de agarrar la onda, todavía me puse a pelear todavía que es que déjame que me muera y así bien menso. O sea, así te la pasaste prácticamente en tu... Años, sí, esta cantidad de años. ¿Fue una sola vez que intentaste en algún momento quitarte la vida o...? Eso fue la única. Ya, eso estaba hablando ya que tenía como unos 15 años. Entonces ya fue la única vez. Ya a los 16 años ya como que te empiezas a cansar. Porque dentro de ti sabes qué es lo que realmente es la solución. O sea, yo sé que hay personas que piensan, es que están seguras que Dios no existe. Yo pretendía creer que Dios no existía, pero yo era tan real en mi vida que... No, tu conciencia sabía que sí, tu conciencia lo sabía. Entonces es algo que no lo sabes explicar, pero sabes que Él estaba ahí, ¿no? Entonces ya me empecé a cansar de la situación, como que ya empecé a decir, es que qué aburrido nada más estar así. Entonces llegó un punto donde... Pero también no sabía cómo remediarlo, o sea, no sabía... Obviamente era nada más cuestión de decirle perdón a Dios, pero pues dentro de mí no era tan fácil, porque seguía con ese pesar en mi corazón. Muchas raíces. No veías una solución, o sea, al problema. No, o sea, no sabía cómo acercarme, no, o sea, por eso lo volvemos a lo mismo, nunca fui con mi papá, oye, me siento así, me pasó esto, es que te guardaste tú todo eso. Ese es yo creo que el peor defecto que tengo. Todo pienso que lo puedo sobrellevar de una manera y nunca hablé con nadie. Entonces así crecí. Hasta que un día, tenía más o menos 17 años, ya en ese sentimiento de decir ya no puedo más. Mi papá ahí en la escuela donde él estaba, tenía su oficina. Y yo saliendo de clases de la preparatoria, pues siempre llegaba con él a su oficina, así como que, ¿qué onda? Y ya si veía que no estaba, pues agarraba la computadora y ahí se me iba la tarde. Esa fue mi rutina mucho tiempo. Pero ese día en especial había una canción sonando. Estaba una canción de Marcos Witt que se llama Hermoso Eres. En ese momento que mi hermano era el que empezaba a mover eso en la música, en ese entonces los famosos MP3 que tú los bajabas de páginas. Sí. Y él bajaba de todos géneros y de todos artistas y pues se me hizo raro que tuviera esas, ¿verdad? Pero estaba sonando la canción y ya que me siento en la computadora, frente a la computadora y empiezo a escuchar la canción y empecé a llorar. O sea, empecé a llorar, pero así como... O sea, es que sí eres hermoso, o sea, sí... O sea, todo lo que decía la canción, como que ese pesar, y sobre todo la parte que decía, eres el anhelo de mi corazón. Y eso fue lo que me quebró. Y ya fue como que en esa tarde decir, Dios, pues no sé cómo acercarme a ti, la verdad. O sea, como sí sabía porque pues me la pasaba hablando con él, ¿no? Peleando todo el día, pero ahí estaba. Peleando todo el día. Pero no sabía cómo. Entonces, total, así quedó esa parte. Al regresar a mi casa, obviamente ya me fui pensando en la canción, en lo que había escuchado, en cómo me sentía. Y me acuerdo que así como que llegué a mi casa, llegué a mi cuarto, ese cuarto que estaba oscuro, quité las cobijas de la ventana. Y en quitar las cobijas, obviamente entró luz en un mueble y había una Biblia empolvada. Ahí una Biblia empolvada que dije, pues no sé, o sea, y la agarré, me acuerdo que la agarré y hasta dije, Dios, pues háblame, y la abrí así como decimos, a ver dónde caiga, y cayó en Job 38, donde Job se confronta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba? O si te sientes muy capaz, ahora yo te preguntaré y tú respóndame, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordené la osa mayor, la osa menor, hice las estrellas? Si tienes sabiduría, respóndeme, yo te voy a preguntar. Y te confrontó así como literalmente sentí la voz de Dios, que esos versículos era como diciéndome, tanto te quejaste por la muerte de tu abuelo, cuando tú no entendías
que el plan que yo tenía detrás de todo eso. A ver, tú respóndeme. ¿Te crees suficientemente sabio? Contéstame. En ese momento caí de rodillas en el cuarto y me solté llorando como nunca. Ahí realmente yo creo que todo ese dolor se me fue. Y ahí es cuando de rodillas le dije, ¿sabes qué, Dios? Si quieres algo con mi vida, aquí estoy. O sea, úsame. No sé por dónde empezar, no sé qué hacer, pero te entrego mi vida. Y no fue ni una predicación, no fue nada, y fue por medio de una canción. Fue algo muy personal, la verdad. Y ahí entendí, pues, cómo realmente todos esos años Dios nunca había dejado pues, de buscarme, de atraerme, de estar ahí, aunque yo lo rechazaba, lo maldecía. Él siempre me buscó y tuvo paciencia. O sea, en pocas palabras, ahí fue tu conversión al Señor. Exacto. De ahí fue tu catapulta de lo que ya estamos hasta ahorita. Así es. O sea, y también entendí ahí, fue el poder de la música, de la alabanza en este caso. Porque yo a partir de ahí ya fue escuchar pura música, alabanza, adoración de salmistas, Marcos Witt, Marcos Barrientos, Juan Carlos Alvarado, todos. Diositos. Y ya pues empiezan otras cosas, ¿no? De que tú escuchas esas grabaciones y era algo que me llenaba tanto, pero era algo que ya no tenía la iglesia bautista en este caso, ¿no? Porque pues allí tienen unas formas de adorar más tradicionales. Más tranquilos, más relajados. Entonces ya fue como que ya dije, bueno, que ya tengo que buscar algo más, ¿no? Y pues así fue. Lo importante es que Dios te habló, ¿verdad? O sea, Dios te ministró y te transformó, o sea, realmente. Se hizo real. Tuviste una experiencia sobrenatural prácticamente. Y ahí fue cuando entendí que es tan real que no lo puedes negar. Y por eso a veces cuando me dicen, es que Dios no existe. ¿Por qué? Es que no lo puedes ver, no lo puedes tocar, Pero pues tus pensamientos tampoco los puedes ver, no los puedes tocar. O sea, ¿de qué me hablas? O sea, pero Él se acerca al que tiene fe. Es correcto. Entonces, si no tienes fe, pues no puedes agradarlo y pues muy difícilmente se va a revelar tu vida. Y regularmente que ahí siempre nos habla cuando estamos quebrados, o sea, que estamos tronados espiritualmente. Pues quién sabe por qué tenga que ser así, pero así es. Yo creo que el ser humano a veces se cree tan autosuficiente que cuando te das cuenta que no puedes, es cuando recurres a lo que ellos llaman a muchas veces el ser supremo. Pero darse cuenta que Dios es lo que necesitabas desde el principio. Siempre hay un choque con la realidad. Eso Sí. es una realidad. Gabo, eres escritor. Aquí tengo en mis manos el libro, El poder del contentamiento. Te voy a ser sincero. Lo empecé a leer porque me pasaste el PDF. El título, solamente con el título me impactó. Y el contenido... porque no lo he leído todo, ahora me lo voy a chutar completo físicamente, pero el contenido, la verdad me ha bendecido mucho lo poquito que he leído. No sé dónde lo podamos conseguir o dónde lo pueda conseguir las personas, al final tú ahí les compartes enlaces y todo eso, pero este libro tienen que leerlo, mi gente, El poder del contentamiento. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo nace? Bueno, ya hablamos un poquito de la conversión que tuve. Obviamente de ahí empiezo a caminar con Dios, que pues también no siempre se vuelve color de rosa. Obviamente vas creciendo, tus sueños van cambiando, tus deseos, tus necesidades. Y obviamente cuando irme pues rápido, ¿no? Desde los 17 tú dale como, okay. Dale como tú quieras, no pasa nada. De los 17 nada. empieza ese deseo de servir a Dios. Bien. Le digo, ¿sabes qué, Señor? Usa mi vida. Y Él me llama y yo sentí en mi corazón que tenía que servirle de tiempo completo. Entonces respondí a ese llamado. Dejé literalmente, mi idea fue cuando terminé la preparatoria. Mi papá me insistía porque obviamente al ser el empleado del TEC de Monterrey, pues tienes una beca en el TEC de Monterrey, casi el 90%. Y yo decía, ¿sabes qué? No, papá, no quiero estudiar la carrera, me quiero ir a servir a Dios. Y él me decía, pues estudia la carrera y luego te vas. Te la están dando. Te la están regalando, casi. Y yo, no, papá, quiero servir al Señor y ya, quiero darle mi vida. Y
Y bueno, mi papá pues me apoyó, o sea, hasta eso hizo un sacrificio enorme. Me vine aquí a Monterrey, de hecho, a vivir 2 años para estudiar la carrera de ministro de alabanza en la escuela Marcos Witt hace ya tiempo. Instituto Canción. Instituto Canción. Y pues me preparé, ¿no? O sea, me preparé, me gradué. Obviamente, Canción para mí también fue un parteaguas enorme porque también yo entraba a la escuela con la idea de ser el segundo pianista de Marcos Witt. Ese era el deseo del corazón, ¿no? Si quiero ser el segundo pianista de Marcos El sueño, Witt. Ni siquiera el principal, con que toque los pads así de 2 dedos. Atrás del escenario. Sí, atrás del escenario, allá donde ni no quiero reflector, nomás quiero hacerle así el piano y se escuche y ya. Pero tocar como Marcos Witt. Entonces... obviamente estar aquí en el Instituto Canción me ayudó muchísimo a ampliar la visión en cuanto a mi llamado, de descubrir, por ejemplo, que ya no era tanto la música, descubrí un poquito más mis dones, como con un corazón más evangelístico, más pues al punto donde ya me llegaron a decir, es que tú vas a ser pastor, o sea, tu llamado es ser pastor, y ya te quedas como que con eso, ¿no? Ser pastor. Ok, voy a ser pastor. Y haces la carrera y luego siempre nos decían en Canción, aquí los que se gradúan tienen que irse a servir y buscar iglesia y buscar oportunidades, pero no regresan a su casa. O sea, si regresan a su casa, al lugar de donde Dios lo llamó, hay una estadística que al día de hoy no sé cómo la sacaron, pero decían, si regresas a tu ciudad de origen... Pierdes todo lo que hiciste aquí. Llega un punto donde te vas a enfriar y no vas a hacer nada y así fue, ¿no? Me voy a estudiar prácticas profesionales del Instituto Canción, me graduó, me consiguen unas prácticas, obviamente llegaban solicitudes de iglesias a la escuela donde necesitaban gente para música, para diferentes áreas, y ya te proponen a ti las opciones y tú ya decías, me interesa esta. Y había una opción en Estados Unidos, de Moses Lake, donde yo dije, pues Estados Unidos, ahí nací, pues nunca he ido. Pues voy a tomar esa opción. Y ahí estuve y pues bien, mal, terminó el periodo y ya cuando le digo, Dios, dime cuál es el siguiente paso, porque ahorita no sé, o sea, no sé si debo irme a otra oportunidad que hay por ahí, en otra ciudad de Estados Unidos, ¿qué hago? En un sueño, una noche, me visualicé, bueno, en el sueño me veía caminando en una cancha de fútbol en el TEC de Monterrey, en la ciudad de Torreón, o sea, en el Campus Laguna. Entonces como que entendí que era el siguiente paso y me acuerdo que en ese sueño me veía en esa cancha caminando y le dije, Señor, si es tu voluntad, yo te voy a seguir. Y me acuerdo que me subía en una banca, me dejaba caer de espaldas y en ese momento sentí una llenura de Dios, así como una olas que me llenaron, me saturaron. Y ahí entendí que fue el siguiente paso. Pero chocaba con la idea que lo que me habían dicho es que si regresas a tu ciudad de origen, te vas a enfriar. Pero dije, pues es lo que Dios quiere. O sea, bueno. Entonces entendí que el siguiente paso era estudiar la carrera en el TEC de Monterrey. Que esa carrera que yo había despreciado porque en ese momento yo estaba, como que Dios me estaba llamando. Sí, pensaba como emocionado. Exacto. Dios me regresa a ese punto. Y yo ya lo veía, bueno, es que el Señor entonces quiere capacitarme porque quiere ampliar mi círculo social y después quiere que yo me mueva en otro círculo de empresarios y pues predicar la palabra. Y ya empiezas a hacer tus historias en el aire de lo que según esto Dios te habló. Cuando Dios nada más te dijo, pues regrésate, no te estoy diciendo nada más, ¿no? Yeah. Y así fue, me regresé, terminé la carrera, me gradué. Una carrera de 4 años, me tardé en hacerla 7 años. El doble prácticamente. Porque en ese inter ya empecé a desviarme en cosas de que ya empecé a trabajar y estudiar. Empecé a descuidar mi llamado. Me empezó a caer la depre de chin, ya voy a regresar a la iglesia de mi papá, donde pues no creen muchas cosas que yo creo, porque pues él ya en ese tiempo era pastor, pero era pues ya pastor en una iglesia bautista. Yo venía con toda la onda de Instituto Canción, de fuego, de fire, de unción y palabra profética y endemoniados. Y o sea, no encontré mi lugar. No encontré mi lugar ahí.
Y cosa curiosa, que se me fue pasando el tiempo. Y esa realidad que yo imaginaba para mí, que Dios quería de yo servirle, se fue enfriando y cada vez me veía más lejos de eso. Al punto donde una tarde, yo quejándome ahora de Dios, pues es que no que me ibas a usar. Realmente me llamaste. Ya no sentía que Dios me hablaba. Yo solito me fui descuidando, sustituyendo su presencia con otras cosas. Llega un punto donde te llegas a cuestionar, pues qué, o sea, Dios se equivocó, yo me emocioné de más, ¿qué pasó? Y ya cuando veí mi realidad tan lejos de lo que imaginé y soñé, fue cuando empezó la frustración, la queja, pues el sentirte que se te estaba yendo la vida en nada. No estabas contento. Y a un punto donde una tarde le dije, Señor, es que no, o sea, quería hacer un negocio, más bien empiezas a trabajar en lo profesional, te empieza a ir bien, empiezas a dar resultados, como que yo decía, es que si yo estoy generando millones para esta empresa, ¿por qué no los puedo generar para mí? O sea, ¿por qué mejor no me pongo mi empresa y yo los hago? Y empiezas a decir, es que, y estaba luchando, sin embargo, con deudas, estaba cada vez que me faltaba ese contentamiento en mi vida, me fui endeudando. Entonces estaba en una realidad que no me gustaba para nada, pero me sentía frustrado, vacío, sentía que él ya no me hablaba y ya fue cuando le dije, Dios, ¿por qué me siento así? Y él, con una voz de esas que pues tú solo sabes que es él, me dijo, Gabriel, no tienes contentamiento. Y esas palabras fueron las que... y para colmo, esa semana el pastor de mi iglesia me pidió que si podía predicar en la iglesia. Entonces, ahí una de las realidades también fuertes es que yo estaba sirviendo o yo estaba ministrando a una congregación cuando en mi propia vida había muchas fallas o mucha queja, no estaba realmente feliz. Claro. Y cuando yo tuve esas palabras de Dios en mi corazón, fue de Gabriel, no tienes contentamiento, fue cuando eso me pegó. Y inmediatamente me acordé del versículo que dice, echa tu ansiedad sobre él, que él tiene cuidado de ti. Y fue cuando dije, ok, a ver, si me estás diciendo que no tengo contentamiento, pues ¿qué es el contentamiento? O sea, no sé qué es el contentamiento. Eso es como la base del inicio, ¿no? Así es. Entonces cuando me doy cuenta en Filipenses 4, la palabra, lo que escribe el apóstol Pablo, que en una versión que es la que más me gusta, dice... He aprendido el secreto de estar contento, sea en lo mucho o en lo poco, sí, en la situación, en la escasez, en cualquier situación. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es cuando me di cuenta que también ese versículo lo hemos usado como cristianos. Es el versículo común que todo el mundo usa, pero sí, antes de eso hay algo tan claro. poderoso. Exacto, y que habla de contentamiento y de un secreto. Entonces ya fui, entonces es un secreto. Porque Pablo dice que es un secreto. Sí, entonces, que he aprendido, dice. Uno de los títulos que tenía en mi mente era El secreto del contentamiento, pero como que no vendía. Dije, no. Entonces cuando no, como que sentí en mi corazón que se debía llamar el poder del contentamiento, porque la verdad, esa verdad transformó mi corazón de una manera... Te retumbó. O sea, volvía, fuera como si agarrara el segundo amor. Porque tienes tu primer amor cuando conoces al Señor, cuando estuve en ese cuarto a los 17 años, pero ese secreto me retó nuevamente a tomar a Dios como mi todo. Que Él es realmente suficiente en cualquier situación. Y ahora eso me hizo cambiar la óptica de los problemas, la óptica de las pruebas. Y ya no lo veo como que Dios te manda eso pues para castigarte o porque ya se olvidó de ti. Entonces, de hecho... Si quieres muéstralo Sí. acá, si quieres un poquito más adelante ahí para que la enfoque ahí en la cámara. Ahí estamos. El poder del contentamiento. El poder del contentamiento. Y algo curioso de esto, que bueno, agradezco muchísimo a los de Editorial Israel. Es un equipo que Dios también puso en mi camino de una manera preciosa. Cuando estábamos viendo la portada del libro... que también es uno de los puntos centrales del libro, ¿no? Que obviamente, como les decía, ya los problemas ya no los ves de la misma manera
cuando ellos me proponen las portadas, o estábamos viendo la portada del diseño, yo en mi mente como que veía de que no, una persona sosteniendo un paraguas, que esté contento, ¿no? Porque pues obviamente las pruebas muchas veces las vemos como tormentas en la vida. Total. Pero esa persona cuando ve esas pruebas pues está contento porque pues tiene ese paraguas que pues una tipificación de Cristo cuidándote. Está cubriendo. Y entonces esa era la idea que yo tenía de portada y cuando ellos me proponen el diseño me dan dos opciones y una de ellas es la que viene acá, que no sé si la notaron, que no es un libro ilustrado ni mucho menos, pero es esta. El diseño, puedes mostrar ese diseño a cámara ahí. Sí. Ahí se ve. Que le digo, no es un libro, pero cuando me presentaron esta opción con vivos naranjas y demás, como que no me convencía porque daba la cuestión como de un libro muy infantil, o sea, como si se pudiera tratar de dibujar. Para niños o algo así. Ajá. Entonces, como que les dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho esta portada, pero yo quiero que esa ilustración la incluyas. Aparezca ahí. Porque, y ahí, con una frase que es la central, queremos a un Dios, muchas veces queremos a un Dios que nos saque de la tormenta, no a uno que nos acompañe en ella. Y es como, muchas veces las cosas que nos pasan decimos, Dios, es que sácame de aquí. A diferencia de ya tomarlas como, bueno, Señor, si me vas a mandar esto, me mandaste esto, tómame de la mano y ve conmigo para yo poder atravesarlo y después de esa tormenta mi corazón va a estar afirmado, voy a tener más fe, voy a tener más paciencia y sobre todo pues voy a amarte más. Y por eso incluí esta frase aquí en el libro. No, la verdad está impactante. Tanto la portada, te digo, la portada del título. No sé si se ve el libro por aquí, quiero que se vea acá. Ahí está. Ahí lo vemos. Es impactante el título y esa frase. Caminar con Él, o sea, no solamente pedirle a Dios que te saque de una tormenta, sino de que te acompañe en medio de esa tormenta. Es una realidad en la vida que vamos a pasar siempre por dificultades, pero tú lo plasmas ahí. ¿Qué fue lo más impactante que viste escribiendo este libro? Lo más impactante fue darme cuenta que mi vida estaba lleno de sustitutos que no eran Dios. Hay un versículo en Jeremías donde Dios mismo les dice al pueblo de Israel, ustedes cavaron cisternas rotas que no retienen agua. O sea, ustedes trataron en su sed de algo, cavar fuentes de agua donde no estaba yo. Sí. Y esas fuentes no retenían agua. Y yo me di cuenta en mi vida que tenía muchos sustitutos de Dios. Me refugiaba en los videojuegos o en cosas que para pasar el rato que en vez de lo que era Dios. Y cuando descubres el contentamiento te das cuenta de que, oye, Dios es mi todo. Y ya las cosas que me llenan ahorita ya no me llaman la atención. Claro. Aquellos vicios que tenía a lo mejor ocultos, aquellas prácticas de pecado, todas esas cosas se caen cuando literalmente te das cuenta de que tu contentamiento, lo que tú necesitas, es Dios mismo. Muchas veces el ser humano, al tener esos sustitutos, es lo que pongo ahí en el libro, ¿no? Cuando cuando tú pones tus condiciones y llegas a decir, Cristo más una iglesia que me trate como quiero, Cristo más una vida profesional exitosa, Cristo más una familia bonita, Cristo más posesiones, Cristo, ese más se vuelve tu ídolo. Sí. Lo que vas a buscar antes y es como decir, es que para yo sentirme lleno y pleno necesito ese más en mi vida. Como condicional. Exacto, cuando realmente no necesitamos más, necesitamos a Cristo. Eso es todo. Y si lo tenemos Cristo, pues te lo tenemos todo. No necesitamos nada más. Ya lo que venga, dice la palabra que va a venir por añadidura. Pero muchas veces nos desviamos queriendo ir tras cosas que no son Él, tras cosas que no nos van a llenar, que no nos van a edificar y que como plasmo ahí son grietas que se van haciendo en el alma al punto donde va a terminar la cosa mal, como el rey David, como ahí lo menciona el rey David, el Salomón,
pues todos esos personajes que leemos en la Biblia de cómo la falta de contentamiento de ciertos episodios de su vida los llevó a un caos en sus vidas. Entonces, ¿Cómo es ese antes y después en tu vida, después del libro? Porque llegó una voz, lo leí en el libro, que el Espíritu Santo te habló de que necesitabas contentamiento. Ahorita también lo mencionaste. Pero ¿cómo es ese después? ¿Qué esperabas tú del libro? obviamente, cuando los de la editorial lo terminaron de trabajar, me decían, Gabriel, tu libro nos gustó mucho, disfrutamos mucho haciéndolo. Creemos que es un mensaje que necesitan escuchar muchas personas. Y obviamente dentro de ti, pues sabes que se cumple el propósito de lo que Dios puso en tu corazón y llegas a decir, ok, entonces es algo que pueden leer, que es algo que puede realmente transformar el corazón de las personas. Y pues lo que quieres de forma inmediata es venderlo, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora cómprenlo. Y el antes y después, la verdad el después no fue bonito. No fue nada bonito porque sentí algo que pasó bien curioso. Es que cuando todo el proceso de publicación del libro, me comentaron en la editorial que ellos, por norma de ellos y por un tema también espiritual de los 40 días, ellos, el proceso de entre lo que agarraban tu libro, lo revisaban, editaban, lo terminaban, generaban lo que es el libro terminado, tenían un periodo de 40 días. Okay. Yo dije, bueno, 40 días, pues perfecto, me suena que tengo que ayunar. O sea, dije, como que eso pensé. Lo asociaste, 40 como que días, dije, 40 es algo que Dios sé que va a usar. Y yo ya me imaginaba, ahora voy a estar predicando, me van a invitar de todos lados. Y puse, la verdad, mucha expectativa, malamente, en el libro. Empezaste a soñar. Soñar de nuevo, ese es siempre mi error. O sea, termino soñando de más. Okay. Bueno, hoy viene un tiempo más adelante, ¿verdad? O sea, ahorita ya, la verdad, pues gracias a Dios lo volví a dejar de pasar. Pero ya como que otra vez vuelves a hacer esas expectativas, esos castillos en el aire. Y obviamente ahorita ya lo analizo y digo, Dios, hágase tu voluntad. Y parte de ello, pues obviamente las puertas que Él está abriendo, por ejemplo, de estar aquí es una puerta abierta. No es un honor para nosotros, la verdad. Y otras cosas que han estado pasando y ya es cuando que empieza a ver la mano de Dios, pero ya tú ya dejas de buscarlo, ya dejas de moverte en tus fuerzas. Entonces yo empecé a hacer esos castillos en el aire. Cuando se termina de publicar y me dicen, Gabriel, ya está todo listo, aquí están las publicidades, ya puedes subirla a tus redes. Y yo me acuerdo que la primera noticia la di a mi familia. Tenemos un grupo de familia que son de los Pérez Ochoa y esposas y demás. Tienen que comprarme el libro, ustedes son los primeros. primeros. Ahí lo publiqué, miren, les tengo este proyecto que he estado trabajando, yo bien feliz. Y luego al grupo de la familia de mi esposa. Y así como que todos así de que, no manches, no, qué padre. Y todos así dándome palabras de ánimo. Pero yo en casa, cuando le dije a mi esposa, oye, ya está el libro listo, me solté llorando. O sea, me produjo ansiedad el hecho de decir, ok, ya publiqué el libro, ¿y ahora qué? O sea, y yo, yo aquí hablo de la ansiedad, precisamente, de cómo yo me sentí ansioso en ese 2018 y pues cómo yo vencí esa ansiedad, pero esto fue un tema diferente, o sea, ya empecé a sentir ansiedad de física o de... Después del libro. Sí, o sea, justo cuando se libera el libro para que se publica, por así decirlo, el libro, yo en vez de estar contento y feliz, me deprimí. Como que me dio una ansiedad de, ¿ahora qué hago para venderlo? ¿Ahora qué hago para esto? ¿Ahora qué hago? Pero fue una ansiedad, como te decía, yo empecé a ayunar. Hice un ayuno, la verdad, muy extremo. Bueno, no tan extremo, nada va a ganarle el del Señor Jesús, pero... Correcto. Pero hice un ayuno muy, muy agresivo, donde yo suprimí todos los carbohidratos y aparte hacía ayunos de 18 horas seguidas y comía nada más en un lapso de 2 horas y luego me aventaba otras 18 horas. Entonces era como si ayunar, pero no totalmente, pero era casi lo más cercano a eso. Y 30 días me la aventé así. Y malamente,
porque bueno, esa es la explicación que me da el médico, porque había una pastilla que yo usé para suprimir la ansiedad, El hambre. el hambre. Y esa pastilla contenía un ingrediente que causaba ansiedad o en algunos casos paranoia. Uf. Y yo estando un día en un trámite que estaba haciendo con el de gobierno, ahí empecé a hacer corajes y que no me entendían. Estuve como 3 horas en un 5º piso, yo soy medio claustrofóbico. Empecé a sentir hambre, pero un hambre que nunca en mi vida había sentido. Empezó con hambre, pero ese hambre ya empezó a sentir pánico. Empecé a sudar frío, sentía que la mente se me empezaba a cerrar. Y yo dije en ese entonces, ¿sabes qué, Dios? Creo que es por el que ya me falta azúcar, o sea, no... Creo que también esa pastilla la suprimo, como que la tomaba en ciertas ocasiones y también está mal hacerlo porque cuando la quieres quitar tienes que llevarla de a poco y yo la suspendí abruptamente. Entonces el médico dice que fue por el tema de la pastilla, pero a mí me dio yo creo que es algo que el Señor permitió también que me pasara. Ahorita lo voy a explicar a lo mejor más a fondo. Porque exactamente duró 7 días. O sea, y obviamente, pues cuando dice 7 días, bueno, pues 7 ha de ser del Señor, ¿no? Lo asocias a algo de... Ajá, entonces empezó así con esa ansiedad que me entró ya a un nivel de pánico y fue algo que no le deseas ni a tu peor enemigo. O sea, ay, perdón. La mente la sentía en un cajoncito así. Me acuerdo que ese día la presidencia de Torreón, hay un subterráneo donde están los estacionamientos. Ya ir a ese subterráneo iba como que sintiéndome sofocado. Me empezó a faltar el aire. Y mi reacción fue, ¿sabes qué, Señor? Siento que es porque necesito comer ya. Nunca había sentido esta sensación, pero te entrego este ayuno porque o sea, me siento mal. O sea, nunca me he sentido así en mi vida. Y me acuerdo que me compré una coca, fue como que la primera ración, había una máquina de cocas y me la tomé, pero como que no me lo arregló, pues. Entonces ya fue como que, ok, no es el azúcar, entonces, ¿qué es? Compré algo de comer porque no había comido ni desayunado. Comí y no me quitó ese sentimiento. Y ya empecé con secuelas muy feas, o sea, empecé a ver el tráfico y me empezaba a dar palpitaciones. Entonces ese mismo día dije, no, pues ya voy al seguro, o sea, no sé qué me está pasando. Y me acuerdo que fui al IMSS y me da risa porque vi a toda la gente ahí en las urgencias y dije, nada, para esperar la fila, dije, nada, mejor me regreso. Y dije, no, pero yo la verdad, Dios me perdone, pero bueno, le hago honor a los regios, soy bien codo. Mi esposa siempre me trae a carrilla de que soy bien codo. Bueno, no codo, o sea, pero soy así con el dinero muy cuidadoso. Entonces dije, no, pues entonces voy a tener que ir al hospital de paga, pero yo en mi mente yo estaba, mínimo va a ser un trancazo de 5,000 varos, de 5,000, 6,000 pesos. Dije, pues bueno. Entonces ya me acuerdo que manejé a otro hospital y me quedé en el estacionamiento, pero sintiéndome mal, o sea, no sabía qué me estaba pasando, mi mente la sentía en una prisión, no podía pensar lúcidamente, ahí se me olvidó todo el contentamiento que conocía. Tratas de pensar de que Dios, por favor, no sé por qué me siento así, quítamelo. Empiezas a pronunciar todos los versículos que te sabes acerca de cómo echar la ansiedad en el Señor y nada parecía funcionar. Y ya estuve en el estacionamiento lidiando con la idea de que si entraba eran 5,000, 6,000 pesos o quedándome ahí. Hasta un guardia me dijo, está bien, joven. Le dije, la neta no, pero no estoy lidiando con si entro o no. Y en eso lo que me salió fue, ¿sabes qué, papá? Me siento así, me está dando un ataque de ansiedad, no sé por qué. Dije, pero me siento mal, me está faltando el aire, ¿dónde estás? Y ya fue como que mi papá, afortunadamente estaba cerca, y ya fue cuando me llevó con un doctor cristiano de su iglesia, y ya fue como el que medio me atendió ese día y me explicó el tema de la pastilla. Claro. Y ya fue cuando me checaron, obviamente, el azúcar, me checaron todos los factores y pues obviamente te dan una explicación médica como que haga sentido,
Pero yo creo que al día de hoy es algo que Dios permitió para ser más empático. Porque yo era de las personas como a raíz de que empiezas a desarrollar contentamiento, también empieza un ego, ¿no? De Sí. donde escuché, por ejemplo, también un podcast de una persona de que, es que normalicemos usar pastillas para la ansiedad. Y yo diciendo, ¿cómo vas diciendo, pastor, diciendo eso? O sea, bien religioso yo juzgando de que es que no, los cristianos no se O entienden. sea, tú como que pensabas que no, ser cristiano no te puede llevar a Exacto, una y ansiedad o yo algo así. juzgaba eso, o sea, yo juzgaba, es que cómo te va a dar ansiedad, o por ejemplo, no, leías noticias de pastores que se suicidaban por depresión, o sea, es que cómo un pastor se va a suicidar por depresión, o sea, yo empecé a hacerme como que el religioso de, pero es que no tienes contentamiento en tu vida, que ¿por cómo te vas a suicidar? Y Dios te pasó por ese valle de Y repente. Dios me humilló, yo creo que ha sido la última lección que he tenido ahorita, y eso te hablo que fue hace unas 4 semanas, 5 semanas, donde literalmente fueron 7 días y yo algo que me ayudó mucho, no sé, lo voy a mencionar por si le ayuda a alguien. Claro, claro. Yo me sentía como Elías en el Monte Carmelo, ¿no? Después de una gran victoria espiritual, ¿no?, que él tuvo sobre los profetas de Baal. Porque ese episodio lo vemos y él inmediatamente después de esa victoria, después de ver fuego del cielo, vemos que por la amenaza de Jezabel él huye a una cueva y él le dan una depresión que le dice la Biblia que se quiere morir. Entonces yo también fui muy duro con Elías. ¿Cómo te vas a morir si acabas de ver fuego con el del cielo? Pero ahí entran muchos factores que le pasaron, ¿no? Obviamente la distancia que a lo mejor tuvo que recorrer, el tiempo que estuvo sin comer. Entonces yo me sentí así, como que tuve una gran victoria espiritual con el libro y de repente me quería morir. O sea, esa ansiedad que yo sentí en mi mente de no tener escapatoria, yo le decía a Dios, no sé qué me está pasando, pero la verdad, si no me ayudas, no la voy a librar. Porque literalmente tenía deseos hasta de terminar con mi vida. O sea, Sí. de decir, o sea, Dios, me venían ideas de que agarra un cinto y cuélgate. O sea, no soportaba. Decía, es que si me esperan, no sé, 20 años más de mi vida, tengo 40, a lo mejor si tú me concedes 20 años más, estando como me siento, no la voy a librar. No sé qué me está pasando. Señor, ayúdame. Y el doctor cuando me atendió, me dio medicamento. Me pidió obviamente estudios y demás, pero sí me dijo, Gabriel, está esta pastilla, rompas en caso de emergencia. Si ves que no mejoras, ya te lo dejo a tu criterio si te la quieres tomar o no. No causa dependencia, pues es algo creado como para estos episodios, pues rompas en caso de emergencia. Claro, Me dio otras como que más naturales y fueron las que estaba tomando y fueron como que las que medio me ayudaron en ese proceso porque realmente mis 7 días se me fueron en piloto automático. Sí. Estar lidiando con mi mente de no sé qué me siento triste, no podía pensar ni en promover el libro, o sea, nada me importó, era como que estar en casa, pues, y sí iba a trabajar, pero pues nada más me acuerdo que estaba así en la oficina no me podía concentrar, no me podía mover, era como que, no, iba manejando, ya me daba claustrofobia el carro, veía el tráfico, un drive-thru lleno, no me podía meter, me quedaron secuelas, así de que ya Sí. hubo una ocasión inclusive donde tenía un correo electrónico que quería rescatar porque quería entrar a no sé qué cosa, no me acordaba la contraseña, no me acordaba ni del correo secundario que puse para rescatar la contraseña y me acuerdo que pensar de no acordarme me dio ansiedad. Te desesperaste, sí. De hecho, es un logro para mí estar aquí porque ya me separaba de mi familia, me daba ansiedad. Iba manejando en el carro a la iglesia, por ejemplo, un evento que no pudieron ir ellos, se quedaron en casa, sentía con el tráfico. Y dije, ¿por qué? O sea, quería regresarme con ellos y tuve que hacerles videollamada para no sentirme... Solo, así No, encerrado. ya decía, volar en avión, no quiero volver a volar en avión, ni subirme a un camión, ni irme de viaje. De hecho, Jared, el que fue también en el contacto con ustedes, nos decía desde cierta fecha ya como que, oye, está esta oportunidad de ir a Monterrey.
yo medio le saqué la vuelta porque yo ya en mi mente decía, es que no puedo viajar, no puedo, no puedo estar en el carro, o sea, no. Y gracias a Dios aquí estamos, o sea. Aquí estás y la verdad es una bendición todo claro. el testimonio, lo que has hablado, lo que es el libro, lo que ha generado en tu vida. Pero ahora voy a la siguiente pregunta y es, ¿qué ha generado ese libro en otras personas? ¿Te han retroalimentado con algún tipo de testimonio? Sí, bueno, hay una persona que vio en Facebook cuando yo puse el post de donde estaba anunciando el libro y demás. Y se veía como que el diseño de portada y la contraportada. Y obviamente pues en la contraportada hay como que un resumen. Una resemblanza, no sé cómo se llama. Nosotros no somos lo que lo... Sí, o sea, es un resumen como de, pues, para quién puede servir el libro. Y esa persona me escribió, oye, nada más de leer esta parte, me sentí identificado de cómo, pues, de que realmente me siento así. O sea, siento que Dios no me habla, siento que Dios me ha olvidado, me siento ansioso, no me siento sin un propósito. Y ya me dice, ¿cómo puedo adquirir tu libro? Y en ese tiempo, pues todavía no estaba como que disponible del todo, porque hay como que un cierto proceso en Amazon donde de que se da de alta y demás. Sí. Entonces no lo podían adquirir todavía de forma inmediata, pero yo le dije, ¿sabes qué? Te lo regalo. O sea, no tengo, le dije, ¿cómo le dije? Es que algo que entendí, no sé, como que ya manera de que no me voy a hacer millonario a lo mejor vendiéndolo. O sea, a mí lo que me interesa es que las personas lo lean. Entonces, yo me acuerdo si le mandé el PDF o yo creo que ya tenía una copia de autor que tenía por ahí. Le dije, ¿sabes qué? Te lo regalo. Y me dijo, ¿en serio? Que no sé qué. Y ya me dice, pues muchas gracias, que no sé qué. Y ya fue y lo recogió. Me vi con él en un punto, lo recogió. Y a los 3 días me dijo, ¿sabes qué, Gabriel? La neta no sé cómo le hiciste. Obviamente, pues sé que fue el Espíritu Santo, pero Total. Esas palabras que tú pones era justo lo que sentía en mi corazón. O sea, era como que lo leía, tenía una duda, una pregunta, porque era una persona que nunca había asistido a una iglesia, que intentó, inclusive me compartió que había intentado ya buscar en varias religiones esa satisfacción, ese contentamiento allá, y me dice, no, nada me ha llenado. Me dice, y yo a mí de que leía tu libro, tenía una duda, y inmediatamente después del siguiente párrafo, ya venía la respuesta, ya venía, como mencionaba usted, el versículo, ya venía la palabra de Dios. Y la verdad, en mi vida nunca había tratado de leer la Biblia en episodios de mi vida y nunca la había entendido. Pero tú lo pones de una manera clara y hasta usa la expresión, hasta mágica. Entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? Pues así es el Espíritu de Dios. Cuando realmente está en tu vida es el que te da entendimiento para que tú entiendas los secretos que están en la Biblia. Y es cuando te das cuenta de la palabra de Dios. Y yo creo que es ahorita el testimonio pues más latente que tengo. Y obviamente pues muchas personas les está ayudando. Y muchas personas me han escrito por WhatsApp, porque hicimos una presentación ahí en mi iglesia, donde el pastor también fue la primera persona al que se lo compartí. El pastor Canelo, le mando un saludo. Saludos, pastor Canelo. Él fue la primera persona que, bueno, mis papás también, pero fue ya cuando tuve el manuscrito terminado, fue la primera persona que le pedí que lo leyera. ¿Sabe qué, Paz? Léalo, porque no quiero que me diga que estoy poniendo herejías. Usted deme su visto bueno. Y él así como que, está bueno. O sea, casi, él ya sabía que escribía. Yo empecé escribiendo en un blog personal. Descubrí mis dones, entendí que uno de mis dones es la enseñanza. Entonces trataba de esas enseñanzas que tenía, hacer las reflexiones en un blog personal, y así me nació el gusto por escribir. Entonces él ya sabía, porque pues esas reflexiones yo se las mandaba a él en su momento, y pues le gustaban mucho. Ya después él como que vio esa parte de enseñanza y ya me invitó a dar clases en la iglesia, de escuela bíblica, de algunos temas, y ahorita actualmente pues es el que me da la oportunidad de predicar en la iglesia, y pues ahí estamos. Excelente, mira, antes de que vamos a lo que sigue,
los que están viendo este libro escucharon lo que ha hecho, lo que ha generado. Vamos a regalar varios de estos. Ahora, les vamos a dejar por aquí las redes sociales de Gabo, las redes sociales de las sombras a la luz, para que se redirijan allá, porque ahí vamos a estar haciendo un video para hacer este giveaway o personas que se van a llevar esta bendición que yo estoy seguro que va a generar algo poderoso en sus vidas. Pero Así para es. que nos vayan a las redes, allá, ahí están. Que se Y explique la dinámica. ahí van a ver toda la dinámica y van a ver cómo pueden adquirirlo también en en las plataformas, que seguro ya están todo eso, entonces para que también lo adquieran. Sí, una de las preguntas, pues, que son de rigor. ¿Sí piensas escribir más libros? No sé. No sé. Te hago la pregunta porque viendo esta bendición, ¿verdad? Porque es una bendición este libro. O sea, yo, como te digo, ya lo estuve leyendo, ¿verdad? Mucho de su contenido. Y sí es, pero de mucha edificación para cualquiera que lo lea, sin importar la religión, es una gran bendición. Sí. Bueno, la editorial, me acuerdo que cuando tuve una plática ahí con el director me decía, ahora un escritor es como tipo un artista. Cuando sacas una canción, pues tiene que sacar otra. O sea, si saca un éxito, pues ahora tiene que trabajar en el otro y pues así es un escritor. Tiene que estar constantemente, pues escribiendo ya como que su próximo éxito, ¿no? Es lo que decía él, ejemplificando. Y la verdad ahorita no sé, no sé. Sí, obviamente en mi cabeza siempre han rondado varios temas. O sea, antes de escribir acerca de esto, siempre mi sueño, mi anhelo fue escribir un libro, pero no tenía el tema. Cuando ya lo descubrí, como que ya lo está desarrollado y cristalizado, pues es cuando dices, órale, pues ahora qué hago, ¿no? Ahorita de momento, pues sí me gustaría obviamente escribir otro y pues nada más pidiéndole al Señor que me revele pues el siguiente mensaje que Él quiere para la iglesia, para el cuerpo de Cristo y pues yo con gusto. Ahorita pues la verdad me estoy enfocando más ahorita en la composición, en canciones. Esa parte la verdad he descuidado mucho tiempo, o sea, pues eso se supone que fue mi llamado inicial. Sí, que eso era lo que íbamos antes de finalizar, que estás en la música. Empecé hace poquito, pues composiciones que tenía de alguna manera, inclusive el sueño que tenía de arreglar ciertos himnos bautistas o ciertos himnos que crecí en la niñez, a ahorita escribir canciones, pero yo siempre tuve un gusto culposo con los corridos tumbados. Ajá. Pero los empezaba a escuchar y me gustaba mucho la música, El ritmo pero musical. cantan puras tarugadas. Sí, definitivamente. Entonces, la verdad, como que la música me gustaba mucho, pero pues el mensaje, obviamente, yo sabe que no podía escuchar eso. O sea, no era edificación para mí. Entonces, como que dije, bueno, ¿por qué no escribir corridos? Yo juraba que que iba a ser la primera persona, pero ya sé que hay muchos ahorita. Pero me he puesto a escribir canciones en estilo corrido tumbado. Todas esas las escribes tú. Sí. Sí, ahorita, de hecho, hay un canal de TikTok que abrí hace un mes. Sí, de hecho yo lo vi, ahí he visto algunos Tiene corridos. 40,000 seguidores ahorita y justo un mes y medio nada más. Súper O sea, rápido. ha sido un boom. Y ahorita pues veo que a lo mejor es lo que Dios tal vez quiere ahorita. Entonces me he enfocado. De hecho, tuve la oportunidad apliqué para escribir en YouVersion, en los planes de la Biblia, de la app. Y ya había pasado la entrevista. Bueno, nos explicaron cómo estaba la dinámica. Tenía que mandar mi plan de prueba para ver si entraba. Y prefería hacer como que el intento ni siquiera tenía expectativas de que decir, quiero hacerme viral con un corrido. O sea, no, como que dije, a ver qué pasa. Y lo subí a TikTok y en la primera semana 11,000 seguidores. Wow. Entonces ya como que dije, Dios, pues tal vez es lo que quieres ahorita. Y entonces estoy enfocándome ahorita en hacer música. Ok, pero la música que subes ahí, ¿la cantas tú o alguien más? Ahorita son maquetas que empecé a hacer con IA. Ok. Y ahorita estoy en proceso de todo eso, regrabarlo
y buscando colaboraciones con personas. Buenísimo. Y es algo con lo que estoy luchando ahorita, pero tengo que hacer el intento de cantarlas. O sea, como... Pero tú sí cantas, o por ejemplo, estudiaste en canción, que es un instituto de música. ¿Tú aprendiste instrumento o cantas? Yo me enfoqué en piano. Okay. Es que no, es que es el problema. ¿No? O sea, siento que es lo que yo hablaba con una persona que es el que me está ayudando ahorita a producir. Oye, la verdad, sé que las canciones en cuanto a letra, contenido están bien porque pues están gustando a la gente. Pero la verdad no siento que tenga la voz para este género. Pero le dije, quiero probar. ¿Por qué quiero probar? Porque una de las cosas que intenté dije, bueno, si ya está esas canciones, pues ya mejor armo un grupo y pues que toquen las canciones, ¿no? Pues, pero me di cuenta que no hay en Torreón, por ejemplo, muchos músicos cristianos que toquen, se especialicen en ese género, o sí hay a lo mejor, pero no he podido encontrar. Entonces, uno de mis pensamientos fue, bueno, entonces busco músicos del mundo y pues los convierto. Y eso fue como otra vez mi sueño, pero como que no sé, porque sí quise intentar, pero el chavo me decía, es que sí vamos a hacer un grupo, podemos tocar tus canciones si nos gustan, pero también queremos tocar en bares. Y dije, que después sale una nota de Hueste Celestial en el bar, No sé qué. cantando tarugada y media, pues... Entonces dije, no, ¿sabes qué? Entonces dije, bueno, pues no me queda más que intentarlo. Entonces voy a probar, apenas voy a grabar esas primeras canciones. ¿Y cómo te conseguimos en las redes, Gabo? Me encuentro como Gabo Pérez, número 8A, de por Ochoa. Gabo Pérez 8A en todas las redes sociales. En TikTok estoy como Corridos Celestiales o Huestes Celestiales, que también es el nombre de la agrupación. Y pues ahorita estamos trabajando en esa parte y pues muchas gracias también a todos. Nunca también he salido a cámara, por ejemplo, en TikTok. Es algo que me ha causado también, te digo, no ansiedad, pero es algo como que con lo que he estado lidiando de que, chin, es que tengo 41 años, ya que voy a andar ahí otra vez haciendo la de influencer y como que me ha costado un poquito esa idea, pero pues ahorita lo principal es confiar en Dios. Yo creo que este es el inicio de lo que Dios está haciendo, ¿no? Y es parte de eso. Que al principio es complicado, pero Dios te va a llevar a todo eso. Y aquí estás en tu primer podcast, primera vez que sales así en cámara, y creo que es el inicio de todo esto a lo que viene, ¿no? Gabo, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad nos ha bendecido mucho tu testimonio. Mi gente, en los comentarios ahí busquen si necesitan el libro, si creen que le llamó la atención algo de lo que se dijo del libro, pónganos el comentario ahí en YouTube, para que nosotros les estemos compartiendo el enlace, para que lo estemos contactando con Gabo, y para que puedan obtener esta pieza que sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Para finalizar, Gabo, además de lo que ya hiciste, ya ese es tu propósito, ¿qué le puedes decir a la gente? Que nunca dejen de soñar. 16 años después de anhelar, de cuando escribía reflexiones y quería hacer un libro, que obviamente el propósito de Dios, Él lo quiere cumplir en cada quien, pero muchas veces es cuestión de que tú seas capaz de rendirte completamente y ser sabio, a esperar las direcciones, esperar que Él te dictamine, que te marque el camino. Tú no tratar de ayudar en nada, porque la vamos a regar. Y yo la verdad, como el pueblo de Israel alargó su estadía en el desierto, yo alargué también mi estadía en el desierto mucho tiempo. Entonces, ríndete completamente. Yo les diría a las personas, ríndanse a Dios. Él dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos. O sea, es decir, Él quiere darte un fin que esperas, pero Él lo va a dar cuando estés alineado a su voluntad. Y es así. Entonces, ahorita yo, como les decía, estoy en la mejor etapa de mi vida. Gracias a Dios he ido venciendo el tema de la ansiedad. Obviamente estoy siguiendo ciertos pasos. Hay también cambios en mi cuerpo que tengo que hacer, planes de alimentación que tengo que cumplir, porque también es un tema físico finalmente. Sí. Pero nunca dejen de soñar y encomienden a Dios su camino y Él afirmará sus pasos, como dice la palabra.
Con todo, mi gente, muchas gracias por ver este video, compártelo con un familiar, dale me gusta, déjanos tu comentario y pues bueno, ya saben, aquí está el poder del contentamiento. Nos vemos en la próxima, bendiciones.